hay que pagar impuestos, todos. Todos. Desde el pequeño contribuyente hasta el más alto contribuyente, hasta el gran contribuyente. El más pequeñito hasta el gran contribuyente. Llámese como se llame. Sea director de la cadena televisiva que sea, o sea presidente del grupo que sea, también tienen que pagar impuestos. Sí. En algún momento de mi vida dudé entre estudiar arquitectura y estudiar derecho, pero cuando estuve en preparatoria definitivamente tomé la decisión que mi ruta era el derecho. No he dejado el trabajo de la corte, claro, y no puedo pedir licencia porque se desintegraría el pleno de la segunda sala, claro, o el pleno de la corte. Yo tuve el gusto de ser directora de asuntos políticos de la Ciudad de México. Eso me permitió ver todos los movimientos políticos y las marchas, las manifestaciones que llegan al Zócalo, todos los planteamientos que no son nada más temas de la ciudad, sino temas nacionales. Ministra Yasmín Esquivel, qué gusto tenerla acá en Política Profunda, este podcast donde nos metemos a profundidad en la vida de las personas que están tomando decisiones en este país. Un honor. Gracias, Saúl. Al contrario, para mí es un gusto que Política Profunda me entreviste esta mañana. Encantado. Un honor. Vamos a adentrarnos un poquito en su vida personal, si lo tiene usted a bien. ¿De dónde nace su vocación? ¿Recuerda usted algún momento en su infancia o en su juventud en el que haya decidido que quería dedicar su vida a la justicia? Sí, cuando estaba en la preparatoria tenía un maestro de una materia que se llama Problemas Políticos y Económicos y Jurídicos de México. Este maestro, que era un gran orador, un abogado, fue el que orientó de alguna manera que yo fuera abogada. Después, en los movimientos dentro de la preparatoria, pues siempre yo participaba de una manera activa. Y yo dije, yo voy a estudiar Derecho para conocer las leyes, conocer los derechos y además defender la justicia. En algún momento de mi vida dudé entre estudiar arquitectura y estudiar Derecho, pero cuando estuve en preparatoria, definitivamente tomé la decisión que mi ruta era el Derecho. Por el Derecho. ¿Se acuerda del nombre de ese profesor? No me acuerdo exactamente. Me acuerdo de su apodo. Ah, sí. Pero del nombre ese siempre se queda de por vida. Siempre pasa. El Manix. Le decíamos el Manix. El Manix, que creo que he escuchado de ese apodo antes. Sí. ¿Hubo alguna persona fuera del ámbito escolar, de su familia o de sus amigos que haya influido, o algún caso de injusticia que haya influido para que usted caminara por el camino del derecho? Mi mamá también tuvo una gran influencia en mí. Ella es una mujer muy entusiasta, es una mujer líder en su familia, es una mujer que me transmitió siempre el entusiasmo por el estudio. Nos ponía todos los días a estudiar en las tardes. Antes de irnos a la clase de natación teníamos que haber concluido las tareas. Entonces, su sueño de ella es que yo fuera profesionista, que yo algún día terminara la universidad, de ella y de mi papá. Yo siempre fui, Saúl, a escuelas públicas, desde preescolar hasta la universidad, siempre fui a escuelas públicas, siempre me transporté en el transporte público para llegar a la preparatoria y a la universidad. Entonces, y yo recuerdo desde muy joven que siempre trabajé, desde la edad de casi para cumplir 18 años, empecé a trabajar. ¿Cuál fue su primer trabajo? Fue en Bancomer, en una institución financiera. Sí. Por cierto, no podía yo entrar si no me firmaba mi mamá una carta de autorización para iniciar, para poder trabajar. Y fue una experiencia muy bonita, sin duda alguna, porque para ingresar pasaba uno varios exámenes y además procesos de capacitación. Estos procesos de capacitación te permitían, desde muy jovencita, cómo conducirse, cómo hablar, claro, cómo vestirse, cómo tratar de, cómo atender a las personas. Estuve ahí un poco tiempo. Posteriormente, trabajé en la delegación Coyoacán.
allá en el 1985, cuando estaba de jefe de gobierno de la ciudad, el regente de la ciudad. Era en ese entonces, tú todavía no has nacido, habías nacido. No, la verdad, no había nacido. Entonces era Ramón Aguirre. Y el jefe delegacional era en aquel entonces el delegado político, era Fructuoso López Cárdenas, un político potosino. Más tarde trabajé con Kena Moreno en la delegación Benito Juárez. Después con David Jiménez González, al lado de Coyoacán. Y después con David Jiménez González en Azcapotzalco, en la delegación Azcapotzalco. Durante toda mi vida y desde muy joven, yo supe que el servicio público era mi vocación. Que servir a los demás, escucharlos, ver cómo les podemos ayudar, cómo les puedo apoyar, ese era mi vocación. Y yo trato de atender a todas las personas, generalmente lo logro casi en un 100%, atender a todas las personas personalmente que vienen a solicitar una audiencia porque tengan un tema con alguno de los expedientes que me toca analizar, de las cientos de miles de sentencias en las que he participado a lo largo de mi vida. Durante 40 años he estado en el servicio público y fíjate que en el año 2000 yo tomo 3 decisiones importantes. Una decisión es dedicarme a la impartición de justicia, al servicio público, pero desde el ángulo de la impartición de justicia. La segunda fue estudiar el doctorado y la tercera, embarazarme. Porque como ya tenía 35 años, entonces dije, ya era momento, sí o sí, es ahora, o después va a ser un poco más complicado. Y logré los tres objetivos. Ingresé como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del Tribunal Agrario. Ingresé a estudiar el doctorado en el año 2002 y mi primer hijo nace en el año 2002. ¿Cuántos hijos tengo? Dos hijos. Uno de 21 años, el que nació en el año 2002, 22 años, y el otro tiene 9 años. ¿Y cómo están viviendo este proceso de campaña? ¿Te acompañan a algunos eventos, a las caminatas, o ellos dedicados a lo suyo, que supongo que están en la escuela? Sí, ellos me siguen en redes sociales y saben dónde ando, pero fundamentalmente hay un gran apoyo por parte de la familia. Eso nos permite además tener una gran tranquilidad para poder trabajar intensamente, porque bueno, sí, la campaña es intensa, empieza uno desde muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana ya estamos activos desde la casa, y a las 8:30 tengo mi primera reunión, y así sucesivamente. Pero además no he dejado el trabajo de la Corte. Y no puedo pedir licencia porque se desintegraría el pleno de la segunda sala o el pleno de la Corte. Eso ha impedido que se pida licencia y bueno, pues eso satura aún más la agenda. Pero siempre con el espacio para los medios de comunicación, los podcasts, medio alternativo de comunicación que es tan importante tu programa, Saúl. Muchas gracias. Háblame un poquito de la ruta de la transformación de la justicia. Eres la candidata que más ha recorrido el país. Te la pasas en muchos estados, muy al pendiente de todos los sectores. Háblame un poquito de eso. Sí, cuando yo en mi vida, cuando me dediqué a la impartición de justicia hace 25 años, pues me di cuenta cuáles son las deficiencias del sistema, cuáles son todos los problemas que tiene este sistema en la impartición de justicia. Fui magistrada de los tribunales agrarios, conocí un sector muy importante en nuestro país, el sector campesino, las mujeres rurales, las mujeres del campo, que han dado una gran lección de trabajo, de vida, de persistencia. Recuerdo casos muy importantes en el Tribunal Agrario, porque hay algo que es esencial. En el Tribunal Agrario, el magistrado tiene que presidir la audiencia, y eso nos permite escuchar a la parte A y a la parte B. Atrás de la barandilla están los abogados de la parte actora y los abogados de la parte demandada, con la parte demandada, por supuesto. Y entonces el magistrado tiene la posibilidad de escuchar no tan solo al abogado, sino también a las partes, y darle la voz, el uso de la voz a las personas para que le expliquen al magistrado, delante de su contraparte, qué es lo que está sucediendo. Eso da una gran luz y dimensión. Esa oralidad y esa inmediatez
que tiene el magistrado en materia agraria da una gran claridad de quién tiene la razón. Los procesos en materia agraria son procesos extraordinariamente evolucionados en nuestro sistema jurídico. Luego, después, en 2009, fui magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad. Más tarde, presidenta nacional de los Tribunales de Justicia Administrativa en todo el país. Y cuando estábamos con la implementación del sistema anticorrupción, tuve la oportunidad de visitar todos los estados del país con el tema del sistema anticorrupción, del sistema que tenía una nueva facultad de los tribunales de justicia administrativa, y visité todos los tribunales del país, a sus autoridades, no tan solo los judiciales, sino también las autoridades administrativas, y ahí tuve contacto y comunicación en aquel entonces con todo el país. Y ahora que soy candidata, efectivamente ya visité prácticamente todos los estados. Me faltan como 3 o 4 estados que lo haremos en los próximos días. El día de mañana estaremos en Tabasco, en una gira muy intensa por el estado, y así sucesivamente. Tenemos todos los días actividades fuertes. Y pues esto ha permitido, Saúl, tener un conocimiento de las quejas y vivir cómo la ciudadanía se queja del sistema de justicia y de sus juzgadores. ¿De qué es lo que más se quejan? Cuéntanos una anécdota de algo que te haya sucedido en estos estados, en estos recorridos. Que los jueces se venden. Que los jueces, que hay corrupción en los jueces. Que los jueces resolvieron de una manera incorrecta su expediente. Que no los escucharon antes de resolver. Que ni siquiera tuvieron la posibilidad de ver a la persona que decidió de quién era el derecho. Y detrás de cada expediente existe una historia de vida, Saúl. Existe una persona exigiendo justicia. Existe una persona que exige sus derechos, que exige, que tiene agravios, que tiene violentado su patrimonio, su vida, su libertad. Todo su tema testamentario con los hijos, la custodia de los menores, su pensión alimenticia, su despido injustificado en el trabajo, o el incumplimiento de un contrato de compraventa de una casa, o el incumplimiento de un contrato comercial. Hay miles de temas que se ven en el sistema judicial de nuestro país. Por eso es importante tener jueces comprometidos con la población, con el pueblo de México. Ministra, si tuvieses enfrente a Yasmín Esquivel Moza, niña de 12 años, ¿qué le dirías? Primero la felicitaría por su entusiasmo, por ser tan aplicada, porque Yasmín, la niña, pues ganó muchos premios por ser una alumna destacada en la escuela, muy estudiosa, y decirle que todo en la vida tiene un premio. Y su esfuerzo de 12 años tiene su premio hoy. Y el premio es servir a México, servir desde diferentes puestos, desde diferentes posiciones políticas y administrativas. Yo tuve el gusto de ser directora de Asuntos Políticos de la Ciudad de México. Eso me permitió ver todos los movimientos políticos y las marchas, las manifestaciones que llegan al Zócalo, todos los planteamientos, que no son nada más temas de la ciudad, sino temas nacionales, tener que verlo con las diferentes secretarías, los movimientos que llegaban de marchas al Zócalo. Luego también estuve en la Fiscalía de la Ciudad de México. Wow. Y por allá pues revisando todos los temas de investigación. Me acuerdo manifestaciones que tuvimos de la comunidad LGBTI+, por homicidios que no aclarados. Entonces me tocaba revisar y escuchar a todas las personas y los grupos que se quejaban de estos homicidios que no se aclaraban, que no se investigaban por las autoridades. En aquel entonces, estoy hablando de 1991, 92. Después estuve también en la Asamblea Legislativa, cuando se creó por primera vez el Código Fiscal de la ciudad. Ahí el contacto con la parte fiscal y estos desarrollos también me dieron una gran visión acerca de los temas que son muy importantes para la ciudad desde el punto de vista fiscal. Las obligaciones que tenemos los mexicanos desde el punto de vista fiscal, que no hay que ignorar. Hay que pagar impuestos, todos. Desde el pequeño contribuyente hasta el más alto contribuyente, hasta el gran contribuyente. El más pequeñito hasta el gran contribuyente.
llámese como se llame, sea director de la cadena televisiva que sea, o sea presidente del grupo que sea, también tienen que pagar impuestos. Sí, completamente. Vamos cerrando con este pequeño diálogo. Me gustaría preguntarte algo. A ver, tú vas arriba en las encuestas serias, por mucho. Tienes un nivel de conocimiento y de aprobación muy positivo. Eres la número 08. 08 de la boleta 08 morada. De la boleta morada. Y me gustaría que le contaras a nuestra audiencia, a las personas que nos están viendo, cómo votar el día de la elección. El día de la elección van a entregarle a las mexicanas y mexicanos, a los ciudadanos que asistan a las casillas, 6 boletas. Cada boleta está identificada con un color diferente. La boleta morada es para elegir ministras y ministros. En mi caso me toca la boleta morada. Traigo por aquí, ya no se ve, el 08. Bueno, me toca la boleta morada. En el caso de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, es un tribunal nuevo que va a poner orden porque va a recibir las quejas en contra de jueces y magistrados que no estén haciendo bien las cosas, en contra de jueces y magistrados que tengan conductas indebidas o inadecuadas. Este tribunal va a ayudar muchísimo, actualmente no existe, y es un tribunal que va a abrir las quejas en contra de jueces y magistrados. Este tribunal nuevo tiene la boleta color turquesa, color verde. Luego tenemos la boleta azul para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Luego la boleta color melón o salmón, que es la boleta para magistrados de Sala Regional del Tribunal Electoral. Viene la boleta rosa, magistrados de los tribunales colegiados de circuito, y la boleta amarilla para jueces de distrito. Son las 6 boletas que se van a identificar. En cada boleta hay que anotar el número de la persona por la que van a votar. Si votan por mí, anotarán el número 08. Y así sucesivamente de los demás candidatos, anotar y votar por las personas que hayan decidido. ¿Cómo conocer los candidatos? El INE puso a disposición de la ciudadanía una plataforma que se llama CPU, Saúl. C, conoce tus candidatos, P, practica tu voto, U, ubica tu casilla. A través de este CPU, donde las personas van a conocer quiénes son los candidatos, del domicilio donde viven, lo pueden accesar con el código QR que está en la credencial del elector. Es muy sencillo y de esa manera poder ver quiénes son las candidatas y candidatos del domicilio donde viven y que puedan de esa manera decidir quiénes merecen su voto. Estamos acostumbrados, Saúl, a elegir a los integrantes del Ejecutivo, los integrantes del Judicial, pero ahora del Legislativo, pero ahora por primera vez se van a elegir a los integrantes del Poder Judicial y a los jóvenes que como tú, Saúl, nos están escuchando, nos están viendo, decirles que esta es la primera elección donde ustedes van a votar. Es una elección histórica. A mí no me tocó nunca votar por el Poder Judicial. Ustedes van a poder votar por sus próximos ministros y ministras, magistradas y magistrados, jueces y juezas, y es una oportunidad para transformar al Poder Judicial, para cambiar el Poder Judicial y erradicar la corrupción, el nepotismo, el familiarismo, la discriminación, todo esto que ha afectado tanto a la institución y a México, a la institución del Poder Judicial y a nuestro país. Hoy tenemos que estar en esa ruta y en ese camino para cambiar y mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Por eso es importante salir a votar, Saúl. Maravilloso. Ministra, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto y todo el éxito. Ahí estaremos el 1 de junio. Ya en 30 días. 08, acuérdense. Boleta morada. Boleta morada. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Ministra. Muchas gracias por esta entrevista.